quedaría el miércoles 4 del 12, diciembre, wow, sería el segundo parcial. Y el miércoles 11 del 12 sería, iba a poner tercer parcial, sería los recuperatorios. ¿Sí? El final, después lo define, el final después miro bien, lo defino, pero a lo mejor sería ¿no es miércoles 2? A ver. Profe, perdón que te interrumpa, pero. Sí, ahí lo están poniendo justo, es viernes. Estoy 4. mirando bien, sí, estaba mirando el calendario de noviembre. Ok, bien, gracias. Entonces no va a ser viernes, ok. Entonces hacemos jueves 3 y jueves 10. Jueves 3 y jueves 10, que jueves 10 sería el último día de clase en el cuatrimestre, de día de clase nuestro. Entonces, ok, jueves, estoy mirando vuelta a noviembre, jueves 3 sería el segundo parcial, jueves 10 sería el recuperatorio, y yo calculo, pero después les confirmo, que quedaría el final para el lunes 14, entonces. ¿Sí? Perdón, ¿van a ser 3 horas también el parcial? Sí, seguramente la modalidad sea similar. Porque hay otro parcial en la hora siguiente, por eso, el jueves. El jueves 3. Igual, aunque no fuera de 2. Bueno, acá alguien más. ¿Miércoles 2 pueden? Yo prefiero, no sé qué opinan la mayoría. Por ahí es menos probable que un miércoles. Ahí, ¿y en qué? Pero, ¿y muy pegado? Sí, ya se va a ser imposible que no coincidan, pero... El tema no es que coincidan, es que se hacen. El tema es que no se superpongan. O sea, lo que no voy a hacer es que se superpongan. Claro, yo la otra rindo a las 11, por eso. Claro, por eso Manuel me dice que rinde más tarde. De última, si a alguien si a alguien se le superpone, no les puedo tomar juntos. Sí, además, incluso aunque lo tomara de 2 horas, con todos los trámites que hay. ¿Orden de instalación, Julián? Ok. El final sería después. Sería probablemente el lunes 14, pero confirmar. A ver, déjame pensar algo. O sea, va a ser muy difícil que no les coincida a todos. Obviamente lo que podemos hacer es después ver los casos donde coincidan, ver la excepción de tomar recuperatorio con opción a otro recuperatorio, tomar el recuperatorio con opción a otro recuperatorio o algo por el estilo. Pero, a ver si lo podemos resolver sin llegar a eso. Ay, esperen. Tampoco quiero extender mucho la cosa, pero el lunes, si fuera el lunes 9, el segundo parcial. El lunes 7. Sí, otra vez estoy mirando, obviamente, noviembre. Estás con noviembre. Sí, obviamente. Si fuera el lunes 7. Pero no es feriado el 7 y el 8. Por mí ningún problema, está mejor porque no tengo nada que hacer, pero no sé si hay algún problema con la facultad. No lo puedo tomar el feriado. Por eso. No lo puedo tomar el feriado. Sí, todos van a decir, pasa que, o sea, bueno, de última, después que se coincidan lo menos posibles y después vemos los casos que queden. Con el 9 ya es tardísimo. Porque obviamente tengo que tomar el repertorio. Mi idea era decirle, bueno, tomar lunes 7 el parcial y lunes 14, aunque ya fuera de cuatrimestre, pero apenas son unos días después de que termine el cuatrimestre, el recuperatorio. Pero el 7 no puedo. 9 y 14
Ya vamos a terminar medio en Navidad, si no. ¿Pueden empezar antes? El miércoles sí podría empezar antes, sin ningún problema. No. El jueves no, porque tengo parcial antes. Nadie tiene parcial. A ver, miércoles 2. Nadie tiene parcial a las 8, digamos, de 7 a 9. Miércoles 9 no. Miércoles no. Son muchísimos, igual, va a ser imposible. El tren no puede. Bueno, entonces, como va a ser imposible resolverlo, ponemos una fecha y después los casos particulares los vemos. Si se les superponen, si no pueden, si se les complica demasiado, o vemos si hacemos otro día, o vemos si directamente lo tomo la fecha de recuperatorio, con la opción de que quien tenga que dar recuperatorio después lo pueda dar, digamos, sin perder la opción de recuperatorio. Que es la única que veo. Y entonces yo dejaría esto, ¿sí? Que me parece que, o sea, yo sé que a alguien le coincidía el miércoles 2, pero me parece que eran menos. Ahora charlamos hasta dónde. Pero... Entonces, quedaría miércoles 2, segundo parcial, jueves 10, recuperatorio. Sí, el recuperatorio va a ser similar. Sí, va a ser todo similar. Quienes no pueden, después me escriben, ¿sí? Y vemos la alternativa. Probablemente sea que rindan en la fecha de recuperatorio y después si tienen que rendir recuperatorio lo rinden en la fecha final. O no, o a lo mejor veo si son muchos, por ahí agrego otra fecha para el segundo parcial. Dale, buenísimo. Y pregunta, ¿el segundo parcial a qué hora sería entonces? No, ¿A las 9 o arrancamos antes? Lo dejamos a las 9. Dale, perfecto, genial. Gracias. Sí, bueno, pero la idea no sería que nadie se quede con menos, que tenga menos tiempo para rendir. Ese es el problema. Así que, digamos, en ese caso, escribime, salvo que no quieras hacerlo otro día, pero si se le superpone con otro parcial después, bueno, lo hablamos. Así que los que tengan problemas con esa fecha, me avisan y lo vemos, y vemos la situación y después definimos, ¿sí? Pero si no, para todo el resto queda esta fecha. Me pregunta, ¿a alguien le faltó el certificado de examen? Avísenme, sí, después, porque yo creo que los mandé a todos, pero se lo puede haber traspapelado de uno. Después temas que van a entrar, yo lo que calculé es que iban a entrar por lo menos, el primero lo que supongo que ya empezaron a ver, o sea, lo de la clase de hoy, que era métodos de estimación. Fíjense si les llegó cualquier, si no me avisan. Métodos de estimación, que es lo de la clase de hoy. Después igual el espacio de cronograma terminado, más tarde a la tarde el espacio de cronograma ya terminado con todas las fechas, pero métodos de estimación, que es el tema de la clase de hoy. Supuestamente ya tenían que empezar a ver estadística bayesiana, que son 2 clases de métodos, digamos, de estimación puntual, eso que es la práctica 5. Van a tener para ver el miércoles la clase que sigue y el jueves vamos a tener práctica de estadística bayesiana. Hasta ahí estamos. Y después vamos a ver, seguro, regresión lineal, la parte de estimación puntual, de regresión lineal, intervalos, test, todo eso seguro. Y los 2 últimos temas que quedan son análisis de la varianza y bondad del ajuste, que probablemente tenga que elegir entre uno de los 2. Así que lo tengo que terminar de definir, porque probablemente no lleguen a entrar las 2 últimas guías, no entren las 2, probablemente entre una sola, así que tengo que elegir qué tema queda fuera, qué tema no. De última, a lo mejor igual les dejo
A lo mejor hago análisis de la varianza y la clase de bondad del ajuste ya está grabada y esa les queda por si las quieren ver para compensar o si veo si después se lo agrego al final o qué. Sobre las clases que siguen, como vieron, no hay muchas más grabadas. Yo estoy grabando, pero bueno, las que no llegue a grabar las voy a dar en vivo. Las teóricas en vivo y después haremos clases de consulta y también las voy a subir como si fueran teóricas. Van a tener por ahí un poco más de interacción y van a estar menos organizadas, pero si yo veo que una clase no la llevo a grabar y a subir a tiempo, esa clase la hacemos, la hago a las 9 de la mañana acá con quienes se sumen, quienes quieran participar y después después la subo y después hacemos clases de consulta. Eso va a ser, digamos, la metodología para lo que queda. Pero bueno, van a ver que son varias guías las que siguen, ¿sí? Por ahí un poco más cortas. Así que bueno, no sé si hay preguntas de todo eso. Digo que alguien está escribiendo por ahí. ¿Se podrán subir los fundamentos que faltan del libro suyo? Ah, cierto. No La está parte subido, teórica. o sea, está subido hasta dónde, hasta estimadores. A lo que vimos del primer parcial, sí. Ah, ok. Sí, que de hecho de casi todos esos temas que dije, menos regresión lineal están escritos, así que sí. Lo subo después de la clase de estadística vectorial. Perfecto. ¿Qué más me está faltando? No tengo las respuestas a las guías y la verdad que no les prometo ahora hacerlas porque no voy a llegar. O sea, entre las clases que tengo que hacer y sobre todo corregir. Los parciales, calculen una semana más, son muchísimos, son como 80 que se presentaron, así que viene lento, pero calculen una semana más. Por eso, con eso, así que la verdad que tampoco les prometo que las voy a hacer. A lo mejor un día alguna que veo que sale rápido me pongo a verlo y lo subo, pero no les prometo nada porque no se va a llegar. O sea, las que tenían y las que no probablemente por ahora queden sin respuesta. Por ahí si consultan con alguien no del cuatrimestre pasado, porque esos temas no lo llegaron a ver, pero del cuatrimestre anterior, o sea, del año pasado, a lo mejor les pueden pasar las respuestas. Bueno, no sé si hay algo más así que estoy quedando. Bueno, tengo que voy a anotar esto. Miércoles 2 del 12. Segundo, jueves 12. Ok. El certificado de examen y en el campus, no, en el sistema, en el sistema de la Facu, les tiene que haber llegado. No sé cómo les aparece a ustedes, o sea, si alguien sabe, avisen, porque yo no sé cómo les aparece a ustedes. Pero fíjate o en Cursada o en algo por el estilo. En mi econ, sí, en mi econ tiene que aparecer. No sé exactamente en qué menú, pero tiene que aparecer por ahí. Bueno, no sé si algo más. Bueno, el tema de la clase de hoy era, si bien por ahí empezaron a ver, si me hicieron caso, la clase que seguía, si no van a tener que ver las dos de estadística bayesiana que están subidas, creo que son 18 y 19 me parece. El tema de la clase de hoy era métodos de estimación, que era la segunda parte de la práctica 4. ¿Sí? Básicamente, lo central que vimos es método de momentos y método de máxima verosimilitud. Así que, cuéntenme. ¿Duda? Sí, profe, el punto 13, los subpuntos, creo que están mal referidos, ¿puede ser? Puede ser. A ver.
Acá me parecen noticias así de la nada. Moderna anunció una efectividad en el 94 que vieron que fueron como subiendo la apuesta. Tipo, empezaron 1,90, después 92 los rusos, ahora 94,5. Parece que están una subasta. Bien. El año que viene tenemos clases, se ve. Es presencial. A este paso. Ahora, el punto 13. El punto 13, claro, hace referencia al... A ver. Yo tengo que hacer referencia al 11 y al 12. Ahora después hacemos, sí. Yo tengo que hacer referencia al 11 y al 12, pero a ver, el 11B, que era el 13, analizar sesgo, consistencia y eficiencia. Punto 11B. 11B es Bernoulli de parámetro P. Yo lo tengo, a lo mejor no sé, tendrá la misma versión. Yo tengo referido al 11B, al 11G, el 11G, sí, está bien, es para el beta de la gama escrita con alfa y beta. Y el 12F, el 12F2 sería 2 con numerito, eso es la única diferencia que le veo. Pero después lo veo bien. Yo tengo igual capaz esta es una guía vieja Sí, o a lo y mejor no sí. descargué la nueva. Sí. No, entonces es el 11B para Porque el A. tienen otra cosa, ok, listo. Entonces en el 13 sería el punto A hace referencia al 11B, que es el momento de la Bernoulli de parámetro P. El punto B hace referencia al 11G y al clara para beta, porque es la distribución gamma que está en un caso parametrizada con lambda y en el otro con beta. Y el punto C, que está marcado con un asterisco, o sea que ya saben lo que significa, hace referencia al 12F2 sería, en vez de con números romanos, o sea que sería el de la gama alfa beta con alfa desconocido, beta conocido. Eso sería la referencia. Nosotros lo tenemos totalmente distinto entonces. Listo. Entonces subí otra versión. Pero Sí. o lo corregí después, la verdad, y no me di cuenta. Pero entonces es así. Y en el ejercicio 14, no sé si lo tienen también, que también hace referencia a otro, no sé si lo tienen bien. Debería... el ejercicio 14 sí está mal. El ejercicio 14 sí está mal porque dice analizar la expresión de los estimadores de máxima verosimilitud obtenidos en el ejercicio 11 y el 11 es de... no, está bien. El 11 es de máxima verosimilitud y el 12 es de momentos. O sea que sí, está bien. No sé qué dice el de ustedes, pero en el 14 es analizar la expresión de los estimadores de máxima verosimilitud obtenidos en el ejercicio 11. ¿Ustedes lo tienen así? Sí. Sí, total. O sea que ese está bien. Bien. Bueno. Listo. Entonces, bueno, me preguntaban por el 10, si quieren arrancamos por ese. Si pudieron hacer en general todo, digo, a nivel teórico, ¿se entendió? ¿Hay dudas? Si quieren empezamos por el 10. Voy a borrar esto. Decime si querés, Manuel, la duda teórica. Así empezamos por ahí. Bueno, te digo, Se me acabó el café. a ver, en el método de máxima verosimilitud, como que, digo, yo lo hago un poco mecánico, ¿no? Pero no entiendo cómo llegamos a o sea, o me olvidé ya, que cómo llegamos a la conclusión del tema de que es multiplicar las probabilidades puntuales, digamos, porque eso te daría el resultado, digamos. Es una cuestión medio de definición. A ver, la verosimilitud se define como la función de probabilidad puntual o
o la densidad, si son continuas, la función de probabilidad puntual conjunta, digamos, de toda la muestra. Si quieren, es más fácil pensarlo con probabilidades, pero en el caso continuo lo mismo con densidades. La función de verosimilitud es la función de probabilidad conjunta de toda la muestra. ¿Sí? O sea, función de x1, x2, xn. ¿Sí? Como la muestra es una muestra aleatoria y eso implica que son variables todas independientes y todas con la misma distribución, lo que sabemos de la práctica 2 es que para encontrar la función de probabilidad conjunta de variables independientes, lo que haces es multiplicarlas. Es simplemente de ahí que viene. Ahora, o sea, ¿cómo de acá pasó a que es el producto? Es porque por independencia, básicamente por independencia. ¿Se entiende? Y después todas tienen la misma función de probabilidad puntual porque están idénticamente distribuidas. Entonces, si querés, les puedes llamar a todas igual. ¿Sí? Y eso es justamente por la independencia. Ahora, ¿por qué se define la función de verosimilitud como esto? Bueno, eso es una definición. ¿Sí? Y está toda esta idea por detrás de que lo que uno analiza en realidad es esto mismo, pero como esto normalmente funciona también de algún parámetro, ¿sí? La función de verosimilitud es la función de probabilidad conjunta, pero vista desde otra perspectiva. O sea, cuando uno tiene uno o más parámetros desconocidos y escribe en forma teórica la función de distribución conjunta, me queda una función que en realidad es función de las x y también del parámetro de los parámetros desconocidos. Si yo la pienso, y eso es una simple cuestión de perspectiva, si yo la pienso como que el parámetro es un valor que está dado y las variables son las x, lo que tengo es la función de probabilidad conjunta de la muestra. ¿Sí? Y puedo calcular la probabilidad de que le pase tal cosa a tal otra. Si yo lo pienso como que la muestra está dada, o sea, como que estos son algunos en particular que sean los que saque en particular cuando tome cada muestra, y la pienso como función del parámetro de los parámetros, en ese caso lo llamamos función de verosimilitud. ¿Sí? ¿Y por qué se define de esa manera? No, o sea, no sé si la duda venía del paso de acá a acá o por qué se define así. No, eso, lo primero, ¿por qué se define así, digamos? Se define así justamente porque la idea de método máximo de verosimilitud es algo así como, es medio rebuscado parece, pero tiene un poco la misma vuelta que cuando vimos el concepto de información de Fisher. La idea es, yo obtuve una muestra en particular, vos vas a tomar una muestra, por ahí el análisis lo estás haciendo genérico para cualquier muestra, pero en la práctica después vos vas a tomar una muestra y estos van a ser numeritos, ¿sí? Y a vos te salió una muestra en particular, y para esa muestra en particular, la probabilidad de obtener esa muestra depende del parámetro θ. Entonces la idea es esta. ¿Qué representa esto? Bueno, en cada valor de θ lo que vos estás viendo es, si θ fuera esto, la probabilidad de que salga la muestra que efectivamente salió es esto. Ahora, si θ vale esto, la probabilidad de que salga la muestra que salió es esto. Entonces, la idea del método de máxima verosimilitud es decir, bueno, si yo obtuve esa muestra, o sea, si eso efectivamente ocurrió, o sea, salió x1 igual 5, x2 igual 3, x3 igual 7. ¿Sí? No metí el 8 en ningún momento. Si yo obtuve esa muestra, si esto pasó, yo no voy a asumir que pasó, que era súper improbable y ocurrió. Voy a asumir que pasó porque era probable. ¿Pueden pasar cosas improbables? Sí, pueden pasar, pero no voy a ir por la vida asumiendo que todo lo que pasa es una gran casualidad, ¿sí? Entonces, si esta muestra ocurrió, porque no es una muestra teórica, es la muestra que obtuve. Hice el experimento aleatorio 3 veces, la primera vez me dio 5, la segunda me dio 3, la tercera vez me dio 7. Si esto pasó, si esto ocurrió, voy a asumir que es porque tenía chances de pasar. Entonces, la idea del método máximo de verosimilitud es, para cada valor de θ yo puedo calcular cuál era la probabilidad de obtener la muestra que efectivamente obtuve. ¿Sí? Para algunos valores me dice que podría que esté cerca del micrófono. No, es posible que esté gritando mucho, pero bueno. Gracias. Me avisa el Skype. Para ciertos, digamos, para cada posible valor de θ que yo elija, yo puedo calcular cuál era la probabilidad, antes de que ocurra, cuál era la probabilidad de que pase esto que efectivamente pasó. Entonces yo puedo incluso graficar para cada valor de θ, digo, es una función en ese sentido, para cada valor de θ cuál era la probabilidad de que pase lo que pasó. En el caso de variables discretas, esto efectivamente es una probabilidad, o sea que va a ser menor a 1. Y entonces, si tengo que elegir
Si tengo que hacer una estimación y tengo que en base a esta información elegir un valor de tita, ¿qué voy a suponer? ¿Que tita era este valor o que tita era este, por ejemplo? O si tuviera que elegir entre dos, ¿no? Si tuviera que elegir entre este de acá y este de acá. Si yo tuviera la certeza que es uno de estos dos, que es, qué sé yo, tita 1 o tita 2. Es uno de esos dos, estoy seguro. ¿Cuál voy a elegir? Voy a suponer que la muestra que pasó es la que tenía más, o sea, que la muestra que ocurrió porque tenía cierta probabilidad de ocurrir, o ocurrió porque era recontra improbable, pero igual pasó. Claro, vas a elegir tita que te dé el mayor valor. Claro, voy a elegir el que tiene mayor probabilidad de ocurrir. El que le asigna más probabilidad de ocurrir a la muestra que efectivamente ocurrió, porque esto no es algo que estoy pensando si puede pasar o no. Esto es algo que ocurrió en la realidad. Si yo tomé la muestra y salió esta muestra. Entonces, claro, digamos, lo razonable parece... No quiere decir que no me pueda equivocar con este método, ¿sí? Lo que pasa es que me voy a equivocar menos que si siempre elijo un valor chiquito de tita, ¿sí? O sea, no quiere decir que sí o sí es tita 1 y no es tita 2. Tampoco es una cuestión de probabilidad, porque en la estadística clásica ya sabemos que tita 1, que el valor de tita no se considera aleatorio, sino se considera dado o desconocido. Entonces, tampoco es una cuestión de probabilidad, por eso se habla de verosimilitud, para esquivarle, digamos, al término probabilidad. Pero es como, y es más creíble pensar que tita vale tita 1 que pensar que vale tita 2. ¿Sí? Porque si esta muestra pasó, no voy a andar suponiendo que era recontra improbable y igual pasó. No quiere decir que sea infalible esa manera de verlo, pero es como la más segura, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, después, cuando en vez de tener que elegir entre dos valores, tengo que elegir entre todo un rango de posibles valores, bueno, ¿qué hago? Y elijo el que me da la verosimilitud más alta. ¿Se entiende el planteo? Es medio rebuscado, porque hay como que mirarlo al revés, pero lo que no hay que olvidarse nunca, que está por detrás, es que en cada aplicación en particular que yo haga del método máximo de verosimilitud, me voy a estar basando en una muestra que es un hecho de la realidad que ocurrió. No en capaz que pasa esto puede pasar o puede no pasar con diferente probabilidad. No, esta muestra es la que salió. Es algo que es un dato de la realidad. ¿Sí? Por eso me paro ahí y trato de pensar, bueno, ¿qué valor de tita hace más razonable que pase lo que pasó? ¿Sí? Es como un poco esto de la navaja de Occam, ¿no? La explicación más simple. ¿Sí? No voy a andar pensando que tita era un valor que me hace muy improbable lo que pasó. Voy a andar pensando que es un valor que pasó porque tenía mucha probabilidad de ocurrir. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, buenísimo, gracias. Bien. Después, en el caso continuo, en vez de la probabilidad, se toma la densidad y por el mismo motivo, bueno, se multiplican porque son continuos, todo lo que ya vimos, porque son independientes, todo lo que ya vimos en la práctica 2. ¿Alguna otra duda con eso? No es fácil de asimilar el concepto igual, ¿eh? Por ahí yo después, a la altura de mi vida, lo tengo como demasiado, lo doy muy por sentado, pero hay que pensarlo al revés. Hay que acordarse que me estoy basando en datos de algo que efectivamente ocurrió y que por eso voy a suponer que si ocurrió es porque tenía chance, no porque tenía pocas chances. ¿Alguna otra duda con eso, lo teórico? Si no, si quieren, vemos el 10, que es como medio justamente introductorio, ¿no? Es hecho para ciertas muestras en particular, de cierto tamaño, no genérico. Digo, las cuentas se pueden hacer, en principio las cuentas hay que pensarlas que siempre las estamos haciendo por una muestra dada, que es la que ocurrió. Después uno puede desarrollar como un método general para no tener que hacer la cuenta cada vez y decir, bueno, después meto donde están las X, meto los valores que encontré. ¿Sí? Pero en principio, como para entender el método, está bueno pensarlo por una muestra en particular, como tenemos acá en el ejercicio. Ah, pensé que me decían el 9. No, el 10 es otra cosa, perfecto. Bueno, vamos al 10. ¿El 9 lo pueden hacer? Yo sí, O sea, es bastante fácil, ¿no? escribieron la... No me dicen... Bueno, les hago uno... Les hago alguno del 9 y después hacemos el 10. A ver si igual lo pueden hacer, lo vemos
rapidito, y si no me van parando. El 9 es una variable aleatoria discreta, con una función de probabilidad puntual, está con una tablita, toma 3 valores, 0, 1 y 2. ¿Sí? Los valores de la tabla son 0, 1 y 2, y la probabilidad viene dada por un parámetro alfa, que es alfa, alfa, 1 menos 2 alfa. Todo eso suma 1, ¿sí? Alfa más alfa es 2 alfa, más 1 menos 2 alfa es 1, o sea que está todo ok, pero obviamente el alfa tiene que estar entre ciertos valores que hagan que estos sean probabilidades, y eso es para alfa entre 0 y 1 medio. ¿Sí? En el caso extremo en que alfa fuera 0, básicamente tengo una variable degenerada que vale 2. ¿Sí? Y si alfa es un medio, solamente va a darle 0 o 1 con probabilidad de un medio, sería como una Bernoulli. ¿Ok? El punto A me pide que escriba, me da una muestra aleatoria de tamaño 3 y me da valores. Me dice que x1 vale 2, que x2 vale 1 y que x3 vale 1. Y me pide que escriba la función de verosimilitud y después estime alfa. ¿Sí? Entonces, primero escribo la función de verosimilitud. ¿Cómo estimo la función de verosimilitud? Bueno, es, por lo que vimos antes, ¿cómo estimo? No, ¿cómo calculo, cómo escribo la función de verosimilitud? Por lo que vimos antes es la probabilidad conjunta de obtener esa muestra que obtuve, ¿sí? De obtener la muestra 2, 1, 1. ¿Por qué va a ser función de alfa? Bueno, justamente porque alfa es desconocido y esas probabilidades dependen de alfa. Entonces, esto es la probabilidad de que x1 valga 2, por la probabilidad de que x2 valga 1, por la probabilidad de que x3 valga 1. ¿Cuánto es la probabilidad de que x1 valga 2? Menos 2 alfa. Alfa porque me lo dice acá la tabla. ¿Sí? X1, X2, X3, las tres tienen esta distribución. Son tres variables distintas, pero con la misma distribución. Así que es 1 menos 2 alfa. La probabilidad de que X2 sea 1, entonces es alfa. Y la probabilidad de que X3 sea 1 también es alfa. O sea que me queda por alfa, por alfa. La función es alfa al cuadrado por 1 menos 2 alfa. ¿Sí? O si quieren, alfa cuadrado menos 2 alfa cubo. ¿Ok? Para estimar alfa por máxima verosimilitud, ¿qué tengo que hacer? Bueno, maximizar esta función. Ojo que es en el intervalo alfa entre 0 y 1 medio. ¿Sí? Detalle, como el intervalo es cerrado, algo que puede pasar acá, y de hecho creo que no pasa en este, pero pasa en el punto B, es que los extremos pueden estar en los bordes. ¿Sí? Porque yo tengo que la función va entre 0 y 1 medio. Si mi función es así, bueno, el máximo va a estar acá. Pero si mi función llega a ser así, que es lo que les va a pasar en el punto B, les digo para que después lo hagan, si mi función es o así, o siempre creciente, acá es donde estaría el máximo. Si está fuera de la función de verosimilitud. En 0. En 0. ¿Estamos? Entonces hay que hacer ese análisis. ¿Cómo se hace? Básicamente, viendo, si quieren puede hacer una tablita tipo de Bolzano, componiendo dónde crece, dónde decrece, y en función de eso uno se puede dar cuenta dónde está el máximo. En este caso, en un ejemplo así, ustedes se fijan y les va a dar que no vale 0 dentro del intervalo, la derivada, pero que se hace que es negativa. Bueno, entonces es decreciente. Si es decreciente, el máximo está al principio. Si es creciente, el máximo está al final. ¿Sí? Con un dibujo así se dan cuenta dónde está el máximo. Entonces, en este caso, veamos qué pasa. La derivada es 2 alfa menos 6 alfa cuadrado. Quiero ver dónde eso vale 0, así que me conviene factorizarlo. ¿Sí? Esto sería 2 alfa por 1 menos 3 alfa, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿dónde vale 0? Hay dos opciones. En alfa igual a 0 y en alfa igual a 1/3. ¿Sí? Si a lo mejor pueden usar la derivada segunda, pero acá si quieren lo que les sugiero es, se fijan las derivadas. Yo tengo 0, la derivada vale 0, veo de 0 a 1/3, como es el signo, veo de 1/3 a 1 medio. Ahora vamos a lo ver.
En 0 y 1/3 vale 0 la derivada. Entonces, ¿qué borro? Acá. Si yo veo cuánto vale la derivada, a ver, veo entre 0 y 1/3, 1/3, entre 1/3 y 1/2, y en 1/2, veo que le pasa la derivada. El 0 vale 0, ¿sí? Y en 1/3 también. Acá no me importa. Entre 0 y 1/3 serían tipo puntos críticos. Claro, son los puntos críticos, exactamente. Son los puntos críticos. Sí, son los que cumplen la condición del primer orden. Y lo que yo sé, como la derivada es una función continua, el teorema de Bolzano me garantiza que, como en este intervalo, por ejemplo, entre 0 y 1/3, la función no se hace 0, porque solamente vale 0 en 0 y 1/3, en todo este intervalo el signo no cambia. ¿Sí? El signo entre 0 y 1/3 es siempre el mismo. ¿Por qué siempre el mismo? Porque si cambiara de signo, ¿qué pasaría? Al ser una función continua. O sea, lo que estoy diciendo es por qué entre 0 y entre los intervalos 0 y 1/3 no puede tener dos signos diferentes la función. Porque si cambiara de signo, pues no sé, si en 0,1 fuera negativa y en 0,2 fuera positiva, ¿qué pasaría? Claro, necesariamente necesariamente habría otro punto crítico. Es decir, si fuera negativa en un punto y positiva en otro, en algún lado, como es continua, por el teorema de Bolzano tiene que valer 0. ¿Sí? Pero yo sé que no vale 0 en ningún lugar entre 0 y 1/3. Vale 0 en 0 y en 1/3, pero en el medio no. Porque estas son tengo que estar muy seguro de que estas son las únicas soluciones. Ese es lo único. Pero como sé que son las únicas soluciones, no puede cambiar de signo acá, y por el mismo motivo tampoco puede cambiar de signo acá. De hecho, tampoco en un medio va a valer 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ver el signo entre 0 y 1/3? Lo evalúo en un punto cualquiera. Si veo cuánto vale la derivada, por ejemplo, en 0,1, que está entre 0 y 1/3. ¿Sí? El signo que tenga 0,1 es el signo que va a tener en todo el intervalo. Y entonces, en 0,1, ¿qué me da? Bueno, me da 2 por 0,1, que no importa, es positivo. Lo único que me importa es el signo de esto. Y 1 menos 3 por 0,1 es 0,7, que es positivo. Positivo por positivo, positivo. ¿Ok? Como es positivo en 0,1, como es positiva en 0,1, la derivada es positiva en todo el intervalo. De la misma manera, entre 1/3 y 1/2, elijo un valor, qué sé yo, entre 0,33, 0,5, 0,4 puedo poner. Y en 0,4 me da positivo 2 por 0,4, pero 1 menos 3 por 0,4 me da negativo, ¿sí? Me da 1 menos 1,2. Entonces, positivo por negativo, esto es mayor a 0, esta es menor a 0, y como es negativa la derivada del 0,4, tiene que ser negativa en todo el intervalo, que va de 1/3 a 1/2, así que es negativo. Y también es negativo acá en 1/2 también, porque en realidad no cambia, así que acá si quieren pueden poner directamente, porque ese no era un punto crítico, 1/3 y 1/2. Entonces todo este intervalo es negativo. Eso es sobre la derivada. Ahora, ¿qué me dice esto sobre la función original? Que entre 0 y 1/3, ¿qué le pasa a la función? Crece. Crece, porque la derivada es positiva. Y acá decrece. Así que si en 0 empieza, bueno, en 0, no importa la derivada. Después crece. Después decrece, en 1/3 hay un máximo. ¿Sí? Un máximo absoluto, de hecho. ¿Sí? Claramente es el punto más alto. Si empieza a subir acá y después baja, y eso es todo lo que hace, claramente el máximo está acá. Así que la respuesta es que el máximo de la función de verosimilitud se alcanza en 1/3. Y entonces, la estimación de alfa por el método de máxima verosimilitud va a ser 1/3. ¿Se entiende? Fíjense que en este ejemplo no hizo falta hacer logaritmo ni nada raro. ¿Sí? Porque era relativamente simple la cuenta. ¿Pero se entiende? Sí. Sí, la interpretación sería que, digamos, para que la muestra te haya dado 2, 1, 1, digamos, lo más probable es que el estimador valga 1/3. Lo más razonable, podríamos decir, lo más verosímil, porque técnicamente ya no es una probabilidad, porque está dándole valores a la variable, pero la elección más razonable sería decir que es 1/3. O sea, si vos graficás esto, te va a dar así, entre 0 y 1/2,
la verosimilitud te va a quedar una cosa así. A ver, un tercio está por acá, pongámosle. Déjase de ser. Entonces, te da que, bueno, sí, obviamente no vas a elegir ni un valor muy cerca de cero ni uno muy cerca de un medio, ¿sí? Y en el que en el que se hace más alta esa probabilidad de obtener la muestra 2, 1, 1 es con alfa igual a un tercio. Entonces es lo más razonable suponer ese valor. ¿Quiere decir que ese es el valor? No. Es un método, es una estimación. Una estimación puntual, de hecho, en general está equivocada y puede ir la idea de estimar por intervalos. Pero si tengo que elegir, ¿por qué voy a elegir otro valor con menor verosimilitud que ese? Si tengo que elegir desde esta perspectiva, desde este análisis, haciendo otras cuentas, otro método, puedo llegar a otra estimación. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si evalúo ese estimador, digamos? ¿Tengo la probabilidad que va a tener? Te da la verosimilitud, que básicamente va a ser la probabilidad de obtener el 2, 1, la muestra 2, 1, 1 si alfa es un tercio. ¿Sí? Sería, si vuelvo a tomar una muestra de tamaño 3 y si llega a ser cierto que alfa es un tercio, cosa que en realidad no sé, pero si fuera cierto que el valor de parámetro es un tercio, ¿cuál es la probabilidad de si ahora tomo una muestra de tamaño 3 que salga la muestra 2, 1, 1? Sí, va a ser eso. Va a ser lo que te da cuando evalúas. Pero fíjense que no le prestamos tanta atención al valor de la verosimilitud. En algunas aplicaciones después la verosimilitud, algunas cosas se usa, pero fíjense que en general no nos fijamos tanto en cuánto da, sino en cuál es el punto donde se maximiza. De ahí esto de que tomemos el logaritmo y todo eso. Piensen que en general uno dice, bueno, es el valor más razonable, pero probablemente puede ser una probabilidad chica igual. Porque acá no, a ver, acá queda cada 1 menos 2 tercios es un tercio por un tercio, acá da un noveno, ¿sí? Que de por sí no es una probabilidad muy alta, ¿sí? Da un noveno, ¿no? Sí. Un tercio por un tercio, sí, por un tercio. No, perdón, no da un noveno, da un 27avos. Un 27avos que es 0,0 algo. O sea que en general no va a dar probabilidades altas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchas muestras posibles. O sea que no pueden tener probabilidades altas. Ahora, de todas esas probabilidades chiquititas, digamos, todas estas probabilidades son chicas. O sea, este valor, el más grande de este es 0,0 algo. Pero bueno, de todas maneras lo que uno compara es relativamente. Esta probabilidad también es chica, pero es, no sé, aquí es la cuarta parte de lo que es esta. Entonces claramente elijo esto. ¿Sí? Pero sí, si evaluás te daría eso. ¿Vamos? ¿Se entendió esto? En el punto B es lo mismo, creo que en ese caso sí les queda en un borde el máximo. Creo que les queda que es 1, a ver, creo que les queda, ya les digo. En el punto B sí, porque es 0, 1, 1, 1, les queda alfa a la cuarta, que es creciente, les queda así, les quedaría un medio. Alfa igual a un medio, sería la estimación. Bueno, preguntas, si no vemos el 10. Bueno, ahora en el 10 me dicen que tengo, ahora sí una muestra de tamaño n, es genérica, no es con una muestra específica, pero piensen que igual la filosofía de esto es que nosotros estamos haciendo las cuentas como si tuviéramos los valores de x, ¿ok? Entonces tenemos una muestra de tamaño n, o sea tenemos x1, xn, una muestra aleatoria, y lo que sabemos es que la distribución, dice, para el parámetro alfa de la distribución dada por esto. La distribución está dada así. 0 si x es menor a 0. X a la alfa si x está entre 0 y 1. 1 si x es mayor o igual a 1.
y me pide que busque para el parámetro alfa, que es un parámetro, no lo dice, pero es un parámetro, tiene que ser un parámetro positivo, ojo, no lo aclara eso. Así tiene que ser. Creo que tiene que ser mayor a menos 1. Ah, no, no tiene. Ah, no, no tiene por qué ser positivo. O sí, déjame pensar. No, sí tiene. Tiene que ser positivo. Ahora aclaramos por qué. Pero tiene que ser positivo. Lo debería decir. Me piden que busque estimadores por momentos y por máxima de la similitud para alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? ¿Qué dato me están dando? La función de distribución. Función de distribución, es decir, la acumulada. ¿Sí? No es la densidad de eso. Ese es el detalle con el que tienen que evitar confundirse a veces si llega a aparecer en el examen eso. ¿Ok? Lo que tenemos es la distribución. Me doy cuenta que de alfa tiene que ser positivo, porque si alfa fuera negativo, por ejemplo, menos 1, esto sería 1 sobre x, por ejemplo. Y si es 1 sobre x, sería decreciente en el intervalo 0,1. Y es una función de distribución y tiene que ser creciente. O sea, básicamente esto es una función de distribución que empieza como 0. Bueno, ahí no se ve mucho, pero vamos a pintar un poco. Después, a partir de 1 vale 1. Y en el medio está unido por diferentes posibilidades. Podría ser, si alfa es 1, sería así, una recta. Si alfa es 2, sería como una parábola. Si alfa es 3, sería más así. Si alfa es un medio, sería más así. Pero bueno, para alfa positivo, todas esas son posibles funciones de distribución. Para alfa negativo no tendría sentido porque me quedaría decreciente, no sería una función de distribución. O sea que alfa tiene que ser positivo seguro. Entonces, para máximo de verosimilitud lo que necesito es ¿qué cosa? Si quiero escribir la función de verosimilitud. La función de densidad necesitas en este caso. Densidad, porque la función de verosimilitud es la densidad conjunta. ¿Sí? Y de todas maneras, y para momentos también necesito la densidad porque para momentos lo que necesito es calcular momentos de la distribución. Y entonces no lo sé hacer no lo sabemos hacer con la función de distribución, no lo sabemos hacer con la densidad o con la probabilidad según el caso. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar la densidad como derivando. ¿Sí? O sea, la densidad no, una densidad, ya sabemos. ¿Sí? De hecho, fíjense que muy probablemente esta función no sea derivable en 0 y en 1. ¿Sí? ¿Me importa? No, porque en 0 y en 1 les pongo, son 2 puntos nada más, no acumulan nada, les pongo lo que se me ocurre y ya está. Entonces, básicamente, la derivada, ¿cuál es el soporte de la distribución? Entre 0 y 1. 0 y 1, ¿no? Porque después la derivada en los negativos da 0 y en los mayores y iguales a 1 también da 0 porque la derivada de 1 es 0. Entonces, la parte que me interesa es cuando poner x entre 0 y 1. Si pongo el igual o no es lo mismo, porque insisto, es eso de, bueno, lo que cambia es la definición en 0 y en 1, que son solo 2 puntos. Y ahí la derivada es la derivada de esto. La derivada respecto de x, obvio. Así que va a ser alfa por x a la alfa menos 1. ¿Sí? Esa sería la densidad que me queda. Y después 0 si no. Puedo ponerlos iguales o no, eso me da diferentes densidades, pero sabemos que no cambia. O sea que la densidad que me queda es esa. La voy a poner acá arriba, así tengo espacio. La voy a poner acá. Entonces la densidad es alfa por x a la alfa menos 1 para x entre 0 y 1 y 0 si no. El soporte es el intervalo 0 y 1. Bueno, ¿con qué empezamos? Con momentos, si quieren. ¿Cómo hago para estimar por momentos? Bueno, empiezo a ver momentos de la distribución y necesito momentos que dependan de alfa y que después me permitan despejar. Entonces podemos empezar fácil con la esperanza, a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Se pueden hacer otros estimadores de momentos con otros momentos? Sí, pero siempre lo típico es empezar con los momentos de orden más bajo. Entonces veamos la esperanza.
La esperanza que va a ser, ¿cómo lo voy a calcular? Digo, ¿esto por qué? Esto si no sé qué distribución es. ¿Sí? Si es una distribución de las que ya sé, digamos, la esperanza da tanto, directamente uso lo que ya sé. En este caso integrás de 0 a 1 x por la función de densidad. O sea, sería la integral de menos infinito más infinito de x por la densidad, pero como el soporte es de 0 a 1, directamente hago la integral de 0 a 1 de x por esta parte. Y esto me queda alfa por x, esto es x a la alfa, la integral es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, y eso lo evalúo entre 0 y 1. En 1 me da alfa sobre alfa más 1, en 0 me da 0, así que me da alfa sobre alfa más 1. ¿Ok? Y ya está. Como depende de alfa, ahora tendremos que ver cómo despejamos, pero como depende de alfa, lo puedo usar. Detalle, ¿me podría haber dado cuenta sin hacer ninguna cuenta que esto era alfa sobre alfa más 1? Sí. Sí me daba cuenta que esto es una distribución de qué tipo. ¿A alguien se le ocurre? Esto es una de las conocidas. No es normal. Para ser normal debería tener soporte en todos los reales, por empezar. Así que no. Igual la tiramos porque, claro, es como la normal, es como la que aparece siempre, pero no es la normal. Fíjense por eso. Yo tengo la tabla acá del apunte y creo que se parece a la beta. Sí, ok, se parece a la beta, ¿por qué? No, piensen más primero que nada en el soporte. La exponencial tampoco podría ser, ¿por qué? Porque el soporte de la exponencial es de 0 más infinito. No podría ser Laplace porque el soporte son todos los reales, no podría ser gamma porque el soporte es 0 más infinito. Ah, el soporte de este caso es Uniforme 0,1. 0,1, pero que obviamente no lo es. O sea, uno me puede decir, bueno, uniforme 0,1 tiene soporte 0,1, pero es uniforme. Y no es uniforme. No es uniforme porque no es uniforme, no es constante la densidad, varía. Entonces, la que más chance, de todas esas que vimos, la que más chances tiene es la beta. ¿Sí? Que no es constante necesariamente y que tiene soporte en el intervalo 0,1. La beta normalmente es proporcional, es decir, es algo por x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo hago para que esto se convierta en esto? Directamente con la beta igual a 1. Claro. Con la beta igual a 1 se me hace 0 el exponente, me queda 1 menos x a la 0, listo. Y me queda esto, y el de acá obviamente sería el alfa, que bueno, es lo que haga falta para que integre 1. ¿Sí? Así que en realidad la variable que tengo es una beta alfa 1. Y si se acuerdan, o se fijan ahí en la tabla de distribuciones, la esperanza de la beta es alfa sobre alfa más beta. O sea que por eso alfa sobre alfa más 1. Porque si se dan cuenta de eso, se ahorran esa literal. Tampoco es gran cosa, porque no es una integral muy complicada. Pero ese sería eso. En realidad es un caso particular de la beta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo que más por ahí puede sugerir que esto tiene que ver con la beta es justamente el soporte. Después podría no serlo. Sí, podría no ser una beta y ya, pero en este caso era. Estamos... Bueno, entonces ahora ¿qué hago? El método de momentos, basado en este momento, lo que me va a decir es que yo elija como estimador, o como estimación, si quiero empezarlo ex post, después de tomar la muestra, a un valor de alfa, tal que esto sea igual, esto que sería el momento poblacional del orden 1, que sea igual al momento muestral del orden 1. ¿Qué es el momento muestral del orden 1? X raya. ¿Sí? O sea, la suma de... Recuerden que el momento muestral del orden K es 1 sobre n suma de x a la k, es decir, xk raya. ¿Ok? Acá es el orden 1, así que es directamente x raya. ¿Y qué hago? Bueno, trato de despejar alfa. Si paso alfa para allá, si paso esto para allá, me queda alfa igual x raya por alfa más x raya. O sea, paso multiplicando y hago distributiva.
paso este para allá, me queda alfa menos x raya alfa igual a x raya, saco factor común alfa por 1 menos x raya igual a x raya, así que el estimador de momentos, basado en el acá en el primer momento, es x raya sobre 1 menos x raya. ¿Ok? Y está bien. Tiene sentido, esta x raya es no negativa, porque, o sea, esta x raya va a estar siempre entre 0 y 1, porque las x estarán entre 0 y 1, así que, eso está, eso. ¿Sí? Si tuviera datos, ahora sí, ¿de qué me sirve hacer esto genérico? Que si yo ahora voy a un problema en particular, me tomo una muestra y la muestra me da 3, 7, 5, 9, bueno, hago el promedio de 3, 7, 5, 9, lo meto ahí y ya tengo la estimación para ese caso particular. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Ahora vemos máxima verosimilitud, pero hasta acá, ¿está claro? Bueno, ¿cómo será el de máxima verosimilitud? Vamos a escribir la función de verosimilitud, o si quieren directamente la log verosimilitud, para que sean más fáciles las cuentas. La log verosimilitud, suponiendo, siempre lo que hacemos es suponer que las x, o sea, porque en realidad la densidad cambia, ¿no? Si una cosa es si x está entre 0 y 1, y si no, o sea, que lo que hacemos siempre es suponer que las x caen entre 0 y 1. Mientras el soporte no dependa del parámetro que quiero estimar, no tengo ningún problema en hacer eso. Cuando el soporte depende del parámetro, ahí es donde tengo que hacer un análisis un poco distinto, que es el que habrán visto en la clase. ¿Sí? Pero acá el soporte, o sea, asumo que las x y están todas entre 0 y 1, y en ese caso, con la densidad conjunta, bueno, esto va a ser el logaritmo del producto de todas las densidades, y acá no me tengo que olvidar de poner este subíndice, porque si no hago lío, que es la suma de los logaritmos de las densidades, y las densidades son alfa por x y a la alfa menos 1, no me tengo que olvidar, insisto, del subíndice del logaritmo de alfa por x y a la alfa menos 1. Y ahora propiedades, ¿sí? Primero propiedades del logaritmo de un producto, separo como suma. Me queda el logaritmo natural de alfa, más logaritmo de esto, el alfa menos 1 lo bajo. Es 1 por logaritmo de x. ¿Ok? Y ahora separo, ¿sí? Suma del logaritmo de alfa más suma de esto. Suma del logaritmo de alfa, ¿qué me queda? N por logaritmo de alfa. Logaritmo de alfa porque no depende de i, ¿no? Bien. Y suma de esto, lo que depende de i es esta parte, y el alfa menos 1 lo puedo dejar afuera. Por la suma de los logaritmos. Bueno, ahora, esa es la función de verosimilitud, la log verosimilitud. Acá, en este caso, que piensen que acá si yo grafico la verosimilitud, para que, yo sé que eso después lo hacen medio mecánico, pero para entender un poco por qué hacemos las cosas así. ¿Cuál es el dominio de la función de verosimilitud, en este caso? Piensen que la función es función de alfa. Todos los números positivos. Todos los números positivos, ¿no? Exacto. O sea, es el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? Que es abierto, no hay bordes, digamos, donde pueden estar los máximos. Y, por lo tanto, y además la función es una función derivable. Ustedes me dirán, no sé, es una porquería esto. Piensen que acá lo único que no son numeritos es alfa.
sea, que esto es, insisto, está bueno a veces para ver un minuto de qué tipo de función estamos hablando, no es que es necesario que lo hagan el examen ni nada, pero para visualizar un poco, piensen que esto en realidad es como decir 10 logaritmo natural de alfa más, esto es un número, ¿sí? Tomo la muestra, calculo el logaritmo de los valores de la muestra, lo sumo todo, qué sé yo, 7,3 por alfa menos 1. Y ahí uno se da cuenta de que tampoco es tan complicada la función, digo, es algo lineal más una logarítmica. ¿Lo ven? O sea, ese es en cada caso particular la función puede ser una cosa así, con dominio en los reales positivos. No sé, será una cosa así. Ale, te hago una consulta. Encima. Porque yo lo hice como más paso por paso, digamos, y Sí. primero hice la densidad conjunta sin poner el logaritmo. ¿Está bien? Sí, o sea, Y junta y después el logaritmo. sí, el tema es que yo saqué la productoria, saqué el estimador, lo saqué afuera, entonces cuando apliqué el logaritmo no me quedó con la sumatoria. No sé si cuando lo saco afuera tengo que multiplicar por n. Y te quedó acá la productoria de los logaritmos. No, el logaritmo de la productoria. No, en el primer término digo. El Como que yo saqué. logaritmo, ¿pero aplicaste el logaritmo? ¿O no? Sí, después, el tema es que yo primero saqué afuera. Te quedó esto, alfa a la n por la productoria de las xy elevada al alfa menos 1. Ah, claro, el tema es que yo no elevé a la n. Eso. Eso, te faltó el elevar a la n. Por eso digo, lo pueden hacer, pero uno no está tan familiarizado con las propiedades de la productoria. Ah, no, claro, no sabía que se elevaba cuando lo sacás. Claro, cuando lo sacas, porque por ejemplo, la propiedad es que las constantes de la productoria salen elevadas a la cantidad de factores de la productoria. Entonces, por ahí como que lo puedes hacer, pero tenés que tener más cuidado porque es más fácil equivocarte porque no tenés tan frescas las propiedades. Por eso yo directamente es como que voy directo a la logaritmosimilitud y ya meto la suma y me salteo lo de la productoria. Pero si lo hacen, ahí sí te va a aparecer. ¿Se entiende? Y después te puede quedar esto escrito así o te puede quedar logaritmo de la productoria, que es lo mismo, logaritmo del producto o suma de los logaritmos, que es lo mismo. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, bueno, digo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque esto es una función que en realidad es una cosa así, digamos, con el soporte de los reales positivos. Claramente, en donde tengo un máximo, si es que lo tiene, que en general lo tienen, en donde tengo un máximo, ¿qué le tiene que pasar a esta función? Por un teorema que me lo asegura. Porque es una función derivable. El logaritmo es una función derivable en su dominio y los polinomios también. Así que la suma es derivable. ¿Qué le tiene que pasar donde alcance el máximo? La derivada tiene que ser igual a 0. Exactamente, sí, exacto. Derivada igual a 0, sí. Eso hay un teorema, se llama, cuando le ponen el nombre se llama teorema de Fermat. Pero digo, la derivada tiene que ser igual a 0, sí o sí. Entonces busco todos los puntos de la derivada es igual a 0. De hecho, algo que se puede probar en general es que cuando hay un solo punto de la derivada vale 0 en una función de verosimilitud o de log verosimilitud, ahí hay un máximo. Sí, o sea, que con eso ya estaría. Pero lo pueden terminar de verificar con la derivada segunda. Entonces, la derivada de la log verosimilitud es igual a alfa, así que esto es n sobre alfa, más esto queda tal cual, y la derivada de esto es 1. ¿Sí? La derivada de esto es 1 por esto. Así que más la suma de los logaritmos de la x. ¿Cuándo vale 0 esto? Y bueno, igual a 0 y me queda que paso de este para acá, queda así, igual a menos esto, paso alfa para allá y este para acá, me queda que alfa, el que maximiza, o el donde se hace 0, es n sobre menos la suma de los logaritmos de las x. Y entonces, como es el único, es el máximo, pero además, si quieren podemos chequear que la derivada segunda queda. La derivada segunda es
este se va y me queda menos n sobre alfa al cuadrado, que es negativa, y de hecho es negativa para todo alfa, lo cual me dice no solo que acá hay un extremo, o sea que este único extremo que encontré es un máximo, perdón, sino que además la función directamente es cóncava. ¿Sí? La función directamente es una función cóncava. Creo que le llaman cóncava a esto, ¿no? O sea, es así, como la parábola, perdón. O sea que listo, máximo. O sea que este es el estimador de máxima verosimilitud. Les puede sorprender el menos en algo que tenía que dar positivo, ¿sí? Porque alfa supone es positivo, pero ¿qué pasa? Las x son entre 0 y 1, Claro. y el logaritmo de eso es siempre da un número negativo. Exactamente. Las x están entre 0 y 1, el logaritmo de algo entre 0 y 1 es negativo, así que en realidad ese menos me los hace positivos. Perfecto. O sea que sí, está todo bien. Y ese sería este estimador de máxima verosimilitud. ¿Dio distinto al de momento? Sí. ¿Por qué? Porque son métodos distintos. Tan fácil como eso. ¿Ok? ¿Cuál uso? Y no sé, qué les parezca. ¿Sí? O sea, uno elige un método y después se aferra a eso, básicamente. Es como tantas otras cosas. ¿Estamos? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna duda de algún otro? No sé si me escucha bien, ¿se escucha trabado? Porque yo veo como medio trabado. Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. Te quería preguntar por el 11G cuando alfa es desconocido. Ok, el 11G sería máxima verosimilitud de la gama con alfa desconocido. Ok. Y básicamente lo que pregunta, el enunciado dice, ¿qué pasa cuando alfa es desconocido? Claro, intenté, digamos, calcular para alfa, pero ¿Cómo te quedó no me queda algo medio raro. ¿Cómo te queda la log verosimilitud? Ponele alfa lambda. Esto es para el caso de una gama. La verdad que lo hice hace un tiempo y No sabes no más. sé lo que escribí. Bueno, queda. Pero después de derivar para alfa, Ok. me quedó n por logaritmo natural de La derivada lambda menos n por 1 sobre gamma de alfa. viene por 1 sobre gamma de alfa por gamma prima de Sí. alfa, ¿no? Sí, y por, derivado gamma alfa Sí. más sumatoria del logaritmo natural de xy. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando alfa, incluso si lambda fuera conocido, que podríamos suponer que esto es, podríamos empezar el caso de lambda conocido y lambda desconocido, pero si no, si lambda es desconocido, además habría que derivar respecto de lambda y es un sistemita. ¿Y qué pasa básicamente? Y bueno, pasa que como cuernos de espejo alfa de ahí. ¿Sí? Básicamente lo que pasa en estos casos, digo, no es que lo tienen que hacer, es simplemente para que vean que a veces, no siempre me queda algo que pueda resolver analíticamente, y en esos casos usa métodos numéricos, básicamente. ¿Sí? O sea, acá en este caso lo que se hace es, si uno quiere estimar alfa, lo voy a hacer para un caso específico donde tengo números, es decir, donde n es un número desconocido, si yo le muestro el tamaño 30, n va a ser 30. Pongámosle que conozco lambda si quieren, si no hay que hacer un sistema que también se puede resolver numéricamente, pero pongámosle que lambda fuera, qué sé yo, 7,2, listo. Y esto también es algo dado, 32,7. ¿Sí? Bueno, menos 32, no, también. 32,7. ¿Sí? N10, no, es 30 dijimos, así que básicamente esto es una cierta función de alfa que involucra a la función gamma y a su derivada. ¿Sí? Bueno, eso se resuelve por métodos numéricos. ¿Sí? Si yo puedo evaluar esto para ciertos valores de alfa, pero no puedo despejar, lo que uso son métodos numéricos. ¿Sí? Para quienes, no sé si me acuerdo si alguien estaba haciendo numérico ya o no, pero para quienes ya hicieron numérico o lo están haciendo, por ahí si ya vieron resolución numérica de ecuaciones,
Pues eso se puede hacer por disección, por el método de Newton, por el método de Newton-Raphson. Se suele hacer por el de Newton-Raphson. Y se resuelve numéricamente. O sea, para cada caso particular, yo tengo los datos y voy y hago la estimación, maximizo, pero, o sea, resuelvo la ecuación, pero usando métodos numéricos. Esa es la conclusión. Y esto pasa en muchas situaciones después, sobre todo en modelos cada vez más complicados, que muchas veces no hay una solución analítica. Entonces hay que usar métodos numéricos. Si quieren, ahí ya tiene una justificación de por qué es importante saber métodos numéricos. ¿Ok? Que obtenga una solución aproximada, obviamente, pero con un grado de aproximación que puedo acotar, o sea, eso no tiene ningún problema. Perfecto, gracias. Eso simplemente. Después, más que nada para que vean que, bueno, no siempre sale. Y acá obvio que sacar, no sé cómo se despeja, digamos, como la inversa de alfa, que además, de gamma, que además ni siquiera es inyectiva. La función gamma tiene una forma así, o sea que tampoco tiene una inversa. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro que tengan dudas? Yo tengo una pregunta medio tonta, a ver si la encuentro. A ver, mientras... En el 12H, bueno. Sí, decime. También acá me preguntaban por el 12H. bueno, entonces sí, el 12H directamente. Pero ¿cuál era la pregunta? Contame. No, porque el 12H directamente me trabé en el paso de calcular M2 para beta. 10 momentos para la beta, ¿no? Sí. Ok. Igual después Acá la estuve cuenta. googleando un poco y viendo un poco, pero Sí, es verdad que es fea la cuenta en ese. Pero sale. Pero no trabarme ahora. Pero ahora, veámoslo. Es estimador de momentos para la distribución beta con alfa y beta, los dos desconocidos. Entonces necesito dos momentos. Si uso M1, M1 en la beta es alfa sobre alfa más beta, es la esperanza. M2 es la varianza más el momento, la varianza más M1 al cuadrado, ¿no? Sería. Porque la varianza claro, es M2 sí. al cuadrado. Y la varianza era una porquería, la forma como era alfa por beta sobre alfa Sobre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. por alfa más beta más 1. Está. Bien. Y a esto hay que sumarle alfa al cuadrado sobre alfa más beta al cuadrado. Entonces, si saco factor común, si hago denominador común, me queda alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1 por alfa beta más alfa al cuadrado por esto dividido esto, que es alfa más beta más 1. Y si acomodamos eso ahí adentro, yo sacaría, alfa por beta más alfa por esto. O sea, saco un alfa para, no sé si cambia mucho, pero bueno. Alfa por beta más alfa por esto. Y alfa por esto es alfa cuadrado más alfa beta más 1. Más alfa sería. Más alfa, gracias. Y esto se debe poder factorizar de alguna manera. Igual yo tengo otro tajo para esto que ahora les voy a proponer. Pero creo que así también tiene que salir. Porque el tema es que después de acá va a haber que despejar, ¿no? O sea, yo esto lo voy a volar a x raya y x raya cuadrado y tengo que despejar. Esto es...
Esto estoy seguro que se puede escribir de alguna manera más linda y esto mejora un poco. Pero les propongo un atajo. No necesariamente hay que usar los momentos naturales. Se puede usar momentos centrados. Entonces lo que puedo usar es M1, que es alfa sobre alfa más beta, y mu2, es decir, la varianza, el momento centrado de orden 2, que es la varianza, que es, si bien se ve bastante horrible, es... O sea, lo bueno es que la tengo ya factorizada. ¿Sí? Después me fijo y les cuento. Esto se escribe de alguna manera un poco mejor y sale también. Pero es más complicado. Si usan momentos, si usan mudos, la única diferencia es que el M1 lo vamos a terminar igualando a X raya. ¿Sí? O sea, a la hora de hacer la estimación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner que el estimador, los estimadores de momentos de alfa y beta cumplen con esto igual a X raya. Y con esto, igual a qué. Si lo pongo en lugar de la varianza. ¿A qué lo igualarían? ¿Cuál sería como el momento muestral centrado de orden 2? A S, ¿no? Claro, el S cuadrado. ¿Sí? O sea que eso lo van a igualar al S cuadrado. O sea, esa es la diferencia. De todas maneras, si se puede hacer así, también se lo puede hacer de la otra manera con el X cuadrado raya, pero... Si es más fácil así, se hace así y listo. Entonces, lo igualo al S cuadrado, que también es, toma valores de la muestra, de hecho usa también el X raya acá adentro, y ahora tengo que despejar. Entonces, ojo en el despeje, no se hagan lío, porque es muy fácil. Tratemos de acomodar un poco. En realidad acá, yo puedo escribir esto como alfa sombrero sobre alfa más beta, alfa sombrero más beta sombrero, por, a ver, incluso, esto hay una manera de hacer lo que sale, pero es un lío. Porque, a ver, ¿esto qué es? Esto es X raya. ¿Sí? Esto es X raya. Y después pongo... Ah. Si esto sale así. Esto lo desarmo así. Fíjense que esto es X raya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es alfa sobre alfa más beta. Esto es más difícil de darse cuenta, pero beta sobre alfa más beta es 1 menos X raya. Porque fíjense que pasa si hago 1 menos esto. Es alfa más beta, bueno, no hago los sombreritos porque me aburrí, alfa más beta menos alfa sobre alfa más beta. O sea que beta sobre alfa más beta es 1 menos X raya. ¿Sí? O sea que hasta acá lo que tengo es que S cuadrado es igual a X raya por 1 menos X raya por 1 sobre alfa más beta más 1. Que lo puedo, no sé. Y ahora lo que puedo hacer es despejar beta acá, por ejemplo. Sí, por ejemplo, me queda que alfa más beta... No escribo los sombreritos por un rato porque me cansé. Decía alfa más beta por X raya es igual a alfa, o sea que alfa más beta es alfa sobre X raya. Y si quieren, ya podemos poner en sumarle 1. No sé, hay que usar un poco de magia, ¿sí? Sumarle 1, entonces acá abajo esto es... Esto que es alfa más X raya sobre X raya es alfa más beta más 1. Y entonces si lo doy vuelta me queda X raya sobre alfa más X raya. Entonces acá tengo X raya sobre alfa más X raya.
y de acá puedo despejar alfa. ¿Sí? Tengo que pasar para allá, el S cuadrado dividiendo, y de ahí puedo despejar alfa y después lo meto acá, por ejemplo, y despejo beta. Termina así en la cuenta, pero sale, pero es un desastre. Sí. Ese es un poco el... Ah, perfecto. Yo también había visto Perfecto, pero bueno, es lo que es. Pero sí yo sale. también había visto en la página, ¿viste la página Math Stack Change? Ajá. Sí, que había un usuario que también propuso resolverlo por ese cuadrado pero bueno, nada, vi las cuentas y me quise matar. Sí, las cuentas son medio para matarse. Y más si lo haces con M2 en vez de ese cuadrado. Pero, o sea, sale, pero tenés que dar cuenta de un montón de detallecitos. Sí, es medio como eso, como para ver que, bueno, que a veces se complican las cuentas, pero de repente sale. Y llegado el caso, insisto, cuando no salen, se usan métodos numéricos. ¿Sí? De todas maneras, el de momentos muchas veces suele salir. Es cuestión de tener momentos más o menos lindos. Justo en el caso de la beta es más difícil eso, pero es cuestión de tener momentos más o menos agradables y poder despejar. Los métodos de los momentos muchas veces se usa para encontrar como una estimación, una primera estimación, y esas primeras estimaciones después se usan como valores iniciales en los métodos numéricos que se hacen, por ejemplo, en máxima verosimilitud. Eso para los que hayan visto algo de... No sé, ¿alguien ya vio, hizo numérico y vio resolución de ecuaciones? Si no, lo dejo ahí, listo, total, ya lo van a ver. No cursé numérico todavía. Eso, ok, listo, perfecto. Pero bueno, para que vean para qué sirve, por ejemplo, para estas cosas. O sea que de última, si no lo pueden resolver analíticamente, lo resuelven numéricamente. Bueno, ¿qué más? Profe, el miércoles, o sea, pasado mañana, digamos, ¿tenemos clase práctica también? No, el miércoles... ¿por qué? Porque les falta de esto. No, para saber. No, yo después le mando el cronograma ya terminado, ahora que tenemos las fechas. Terminado entonces el viernes 11, me dijeron, ¿no? Sí. Sí, viernes 11. Ahí igual me lo pasaron. Pero no, lo van a tener, ustedes ya vi, supuestamente, yo les dije la semana pasada que vieran la primera clase de estadística bayesiana. Así que el miércoles van a tener que ver la segunda, que es específicamente la de estimadores puntuales. Si es que a lo mejor ya la vieron, digo, pero bueno, en principio el programa va a hacer que vean eso. Y el jueves tendríamos práctica de Bayes. Dale, buenísimo, genial. Y obviamente si hay alguna duda de esto también la vemos el jueves. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algún otro? Yo particularmente de esta guía no tengo muchas más preguntas. Si no había preguntas, te quería consultar algo de la guía 5 de estimadores bayesianos. Decime. Si es algo que no complique demasiado, digamos. En realidad, esta guía me está empezando a preocupar un poco por todos los símbolos que tiene. Me estoy mareando mal. Sí, la anotación. No, te quería preguntar directamente el punto 1, que no comprendo la consigna. Ese es el problema. Ok, el de la moneda, ¿no? Sí. El mago y eso. Primero, la consigna es rebuscada para poder buscar un ejemplo donde tenga sentido. Donde tenga sentido esto de que entender esto de que tenga sentido esto de que la distribución, o sea, de pensar el parámetro como algo aleatorio, ¿sí? En el sentido de que yo sé que tengo dos monedas, yo sé que hay dos monedas, sé que una de las monedas, eso es el ejercicio 1 de la práctica 5. Después igual la próxima lo vemos bien, pero te lo tiro así más o menos. Vos tenés dos monedas, sabes que en una de ellas P, que es la probabilidad de cara, creo que era, es un medio, y sabes que en la otra es un décimo. ¿Por qué? Porque las conoces, ¿sí? Entonces tiene sentido, digamos, pensarlo como algo aleatorio que puede ser, desde este lugar desde que tu desconocimiento lo interpretamos desde el punto de vista bayesiano como algo probabilístico. Tenés una variable aleatoria que es
la probabilidad, que es el parámetro de la moneda que puede tomar dos valores, un décimo o un medio. ¿Sí? Y eso lo vas a asignar a una distribución a priori. ¿En qué se basa esa distribución a priori? Bueno, básicamente de lo que vos sepas de esto. Si no viste nada, si no tenés idea, lo más lógico sería ponerle la misma probabilidad a cada uno de los dos valores, un medio y un medio. Y esa sería la distribución a priori. ¿Sí? Que creo que así empieza el ejercicio. ¿Sí? Se mezclaron las monedas, como no vio nada. Sí, dice eso, que una moneda tiene, bueno, Claro, le asigna un medio y un medio cada uno. ¿Sí? El tema que es que como no tenés formulitas, tenés tablas de valores, cada una de las probabilidades vos las tenés que después a posteriori las vas a tener que calcular usando la fórmula de Bayes, pero para cada valor. Es decir, vos vas a tener la distribución a posteriori, que encima acá esto se llama P, es una porquería, pero sería la distribución, la función de probabilidad puntual de P dado los valores de la muestra. ¿Qué es la muestra? Es que tiró la moneda, que es una geométrica, ¿sí? Tiró la moneda y salió cierto valor. Entonces dice... Bueno, yo ahí ya comprendí lo que tengo que hacer. Es que me mareaba un poco lo de, al principio la consigna de X, las distribuciones la aleatoria es una geométrica, porque es tirar, porque la prueba que hace para ver esto es tirar varias veces la moneda. Tirar no sé cuánto. La prueba que hace es tirar la moneda hasta que sale cara. Eso obviamente tiene una distribución geométrica. El parámetro de esa distribución geométrica, obviamente, es la probabilidad de cara de la moneda. ¿Sí? Que es justamente lo que no conocemos. Entonces querés buscarla a posteriori usando que la X es geométrica y que la distribución de P es esto. Después igual el lunes, el jueves lo hacemos, pero no sé si con eso te oriento un poco. Sí, me ayudaste bastante. Fíjate, Sí. lo que sí la vas a tener que escribir, esta la vas a tener que es la función de probabilidad puntual, de dado X igual, creo, no sé si era con X igual a un número o... No, tenés genérica, es para un X genérico, bueno, no importa. La tenés que hacer, la vas a tener que calcular para un décimo y para un medio. Es decir, para cada uno de los dos posibles valores del rango de la variable P. Vas a tener que hacer como dos cuentas separadas. Pero Perfecto. Y escribí como la fórmula y tratá de reemplazar cada cosa y ver si me encontrás. Después igual el jueves seguramente lo vamos a ver porque sí sé que marea. Pero es como para que vean un ejemplo menos mecánico, digamos, y donde tenga sentido esto de interpretarlo como algo aleatorio. Bien. perfecto, gracias, Sale. Nada. Bueno, ¿algo más? Si no, yo voy a aprovechar estos 15 minutos que tengo hasta la clase de actuarial para cubrir una tragedia que tuve hoy, que me desperté y me di cuenta que me había quedado sin yerba. Así que levantarse y dar clases, yo no sé cómo hacen en otros países para dar clases sin tomar mate, pero bueno, evidentemente se puede. Así que nada, igual si tiene una pregunta me la hacen, no hay problema. Decime. No era. Las notas no tanto. Son muchas. No, yo les dije por lo menos una semana más, porque son bastantes. Listo. No pregunten. No, además corrijo por ejercicio, así que no contesto esas cosas por ahora. Cuando esté todo cerrado ahí lo charlamos. Paciencia. Bueno. Nos vemos el jueves entonces. Igual después les subo el cronograma completo. ¿Sí? Perdón, Eli. Decime. También habías dicho que querías subir el apunte, digamos, hasta lo que tenías o la parte 2. El apunte y el cronograma. Los dos juntos. Ok, perfecto. Listo. Gracias, buena semana. Igualmente, anden bien. Nos vemos. Suerte, buena semana. Esperen, sí, salgo corriendo ya.
Nos vemos. Que tengamos buena semana. Hasta después.